Bueno chicos, vamos a empezar con el tema que es la división. Nuestro libro dice que la división es una operación inversa de la multiplicación, que tiene por objeto, dado el producto de dos factores, dividendo, y uno de los factores divisor, hallar el otro factor que se llama cociente. Notación de la división. El signo de la división es, recordemos, estamos viendo lo que es división. El signo de la división sería este que tenemos acá. De igual forma también podemos representarlo como una diagonal y en forma de fracción, que sería de esta forma, ¿verdad? Una horizontal entre el dividendo y el divisor. Así tenemos entonces lo que es, por ejemplo, la D dividido entre la D minúscula va a ser igual a la C, donde la D mayúscula va a ser el dividendo, que son las partes de la división. La D minúscula va a ser el divisor y la C le vamos a denominar cociente. ¿verdad? Esta sería entonces una forma de escribir lo que es nuestra división en forma horizontal. En forma de fracción sería, por ejemplo, lo que es la D mayúscula, que es el dividendo arriba como numerador, la D minúscula, que es el divisor, como denominador, y como respuesta tendríamos lo que es la C, que es el cociente. En dado caso también tenemos lo que es, por ejemplo, por una diagonal D partido D, que es igual a cociente. Esas son las maneras de representar lo que es la división. Para trabajarlo nosotros también podemos hacerlo de esta forma, ¿verdad? Donde D mayúscula va adentro, que es el dividendo, la D minúscula va afuera porque es el divisor, C, que es el cociente, iría en la parte de arriba, y si hubiera residuo, ¿verdad? Porque aquí sería entonces, por ejemplo, D por C en la resta, y si sobra algo acá, por ejemplo, vamos a poner E. Si sobra, le llamamos residuo. Esto es entonces lo que es la división, ¿verdad? Dice, tenemos entonces cociente. Etimológicamente la palabra cociente significa cuántas veces, dice. El cociente indica las veces que el dividendo contiene el divisor. Por ejemplo, así, por ejemplo, 10 dividido entre 5 sería 2. Recordemos que el cociente es este 2 que está acá. Y dice ese 2, que es el cociente, indica que el dividendo, el cociente 2 indica que el dividendo 10 contiene 2 veces al divisor 5. ¿Verdad? Recordemos que entonces la división es la operación opuesta a la multiplicación. Y también podríamos decir que la división es una resta abreviada, ¿verdad? Pasemos entonces ahora a lo que son divisiones exactas. Una división va a ser exacta cuando como residuo tenga 0. Eso quiere decir, si yo voy a dividir 10 dividido entre 2, lo represento de esta forma. El 10 va adentro, porque el dividendo va adentro y el divisor va afuera. Entonces sería, ¿cuál sería el cociente en este caso? Sería 5. 5 por 2 me daría 10. Resto, ¿qué sería 0? Entonces el cociente es 5 y el residuo es 0. Esta es una división exacta. Recordemos que no es lo mismo cuando escribimos una división. Por ejemplo, si yo lo represento así, 10 dividido entre 2, no va a ser igual a 2 dividido entre 10. Nunca va a ser igual, por favor, ¿verdad? Porque tenemos que respetar las partes de esa división. Si vamos a escribir la división de forma horizontal, siempre de primero va el dividendo y de segundo va el divisor. ¿Verdad? Siempre. En este caso, si yo tuviera acá, entonces este sería el dividendo y el 10 sería entonces lo que es el divisor.
¿verdad? No sería entonces lo mismo. Estamos. ¿Por qué? Porque entonces en esta que tenemos el 10, por ejemplo, el 10 va adentro, con el que vamos a operarlo, y el 2 va afuera. Y en este caso sería el 10, en este caso sería el 2 va dentro y el 10 va afuera. Entonces no sería lo mismo, el cociente no sería el mismo. Por favor, no vayamos a confundir eso, ¿verdad? ¿Cómo representamos gráficamente una división? Vamos a tomar el mismo ejemplo acá, por ejemplo, gráfica de la división. Para graficar la división, lo que yo debo de hacer es, por ejemplo, en este caso, voy a graficar primero el dividendo. En este caso, el dividendo en mi división 10 dividido entre 2 sería 0. Tendría acá lo que es 1, 2. Vamos a ver, aquí no me va a alcanzar. 0 sería aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ese es el dividendo. Y luego debo de graficar lo que es el divisor. En este caso es 2. Tendría entonces 2. 2 está hasta acá. Y este sería 2. 2. Este sería el divisor. Lo que yo debo de hacer entonces es ir graficando de 2 en 2 porque ese es el divisor y para saber cuántas veces el dividendo contiene al divisor. En este caso me quedaría pues 2. Vamos a graficar nuevamente otros 2. Aquí otro 2. Aquí otro 2. Aquí otro 2. Y aquí otro 2. ¿Verdad? Aquí recordemos que tenemos 2, 2, 2 y 2. Entonces ahora cuento cuántas veces 2 está contenido el divisor en el dividendo. Entonces aquí sería 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces ese sería el cociente. El cociente sería igual a 5. ¿Verdad? Y así es como nosotros vamos a graficar lo que es las divisiones. En este caso pues me quedó exacta porque yo escribí 10 dividido dentro de 2. Vamos a trabajar entonces ahora lo que es el ejercicio 50. Y el ejercicio 50 dice lo siguiente. Y dice siendo 3a igual a 18, se tendría que, y me da 18, y me da de una vez dividido entre a, que sería igual a, y luego me dice que a va a ser igual a. Entonces, recordemos, si yo tengo que 3a es igual a 18, recordemos que 3, ¿por qué número debo multiplicar la a para que me quede entonces como 18? En ese caso sería por 6. Por ejemplo, si yo cambio acá 3 y el valor de a lo cambio por 6, que sería igual a 18, si yo multiplico 3 por 6, me quedaría 18 y 18 es igual a 18. Entonces, en el primero sería 18 dentro de a sería igual a 3. ¿Verdad? ¿Por qué? 18, ya habíamos visto que a vale 6 y si 18 lo cambio, perdón, la a la cambio por 6 y 18 lo divido dentro de 6, me quedaría como cociente 3. Por ejemplo. Bueno, yo tengo por ejemplo 18 va adentro
y el 3 va en la parte de afuera. Sería 3 por 6, me quedaría 18 y sería un residuo 0. En ese caso la A tendría que ser con valor 6 y esta sería la respuesta del numeral 1, ¿verdad? Vamos a trabajar lo que es el 3. Siendo AB, dice, siendo AB igual a M, se tendría que M dividido A va a ser igual a, y que M dividido B va a ser igual. Si tomamos como ejemplo el anterior, vimos que este 3 lo pasé a dividir, ¿verdad? Miren, el 3 lo pasé a dividir con el 18. Entonces quiere decir que este 3 lo pasé como cociente o como respuesta del primero que me dieron. En este caso, entonces, si yo tengo acá M y A, M está aquí, A está aquí. Entonces lo único que no tengo es la B. Entonces la B tendría como respuesta acá. Aquí sería la B. Y ahora que sería M dividido B. Si ahora estoy usando la B y no estoy usando la A, entonces aquí tendríamos como respuesta la A, ¿verdad? Recordemos que esto funciona cuando yo tengo un producto acá. A por B igual a M, ¿verdad? Entonces ahora si yo divido M dentro de A, me tiene que dar el otro número por lo que estoy multiplicando. Y M dividido B me tiene que dar el otro número que no he utilizado, ¿verdad? Ojo, por favor, con eso. Continuamos entonces y por ejemplo en la 5. A dividido B va a ser igual a C. Se tendrá que, y me pide que, ¿cuánto será A dividido C? Y después me pide B por C, ¿a qué va a ser igual? Entonces, ahora aquí miren, si yo divido A dividido entre B es igual a C. Y en el siguiente me pide, ahora si divido A entre C, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a B, que es el que yo tengo acá. Y ahora, y si multiplico B por C, recordemos que si es una multiplicación de B, que es el divisor, con el cociente, entonces va a ser igual a el dividendo. Apliquémosla si quieren con números. Vamos a hacer, por ejemplo, 18 dividido entre 3. 18 dividido entre 3 sabemos que es 6. Siendo este A, este B y este C. El siguiente dice entonces A dividido C tiene que ser igual a B. Vamos a hacer cierto, A es 18 dividido entre C, que sería 6. La respuesta tiene que ser B, que es 3. Correcto. 18 dividido entre 6 me da 3. Y el último que sería, por ejemplo, B por C, que es igual a A. Vamos a ver si también es correcto. B tiene el valor de 3. Y como estamos multiplicando, va a ser una multiplicación por C, que C vale 6. Al multiplicar 3 por 6 me tiene que dar A, que es 18. Y sí es exacto, que 3 por 6 sí me da 18. Eso es lo que probamos entonces con este tipo de reglas y estas operaciones, ¿verdad? Eso quiere decir entonces que tenemos un par de reglas. La primera sería que si yo divido, vamos a ver, reglas 1. Primero sería al dividir, en este caso que primero A vamos a poner que sería el dividendo entre el divisor va a ser igual al cociente. Eso está correcto, ¿verdad? Número 2, lo voy a hacer más por acá porque no me cabe el espacio. Número 2 sería entonces que sería esta.
Ahora dividendo. Al hacer la división del dividendo, entre el cociente va a ser igual al divisor. Y por último tendríamos la tercera regla, que es si multiplicamos o si el producto del divisor por el cociente, esto va a ser igual al dividendo. Por favor, reglas muy importantes que debemos de aprendernos, por favor, para poder operar los ejercicios. Este sería entonces para el ejercicio 50. Continuemos entonces con el ejercicio, con un poco de teoría, que es una división entera o inexacta. Recordemos, dice, cuando no existe ningún número entero que multiplicado por el divisor de el dividendo, o sea, cuando el dividendo no es un múltiplo del divisor, la división es entera o inexacta. Así, la división de 23 entre 6 es entera o inexacta, porque no hay ningún número entero que multiplicado por 6 nos dé 23, o sea que 23 no es un múltiplo de 6, ¿verdad? Recordemos. Al saber eso, pues sabemos también nosotros que cuando tenemos residuo en una división, le vamos a llamar una división inexacta, porque no tenemos enteros que cubran lo que es el dividendo para que nos dé un residuo 0, ¿verdad? Ojo con eso. División entera por defecto y por exceso. Tenemos dos tipos de división. Tenemos lo que es una división entera. Entera. Vamos a poner entera, división por defecto. Que eso es lo que vamos a ver ahorita. División por defecto. Dice la división 23 dividido entre 6, la vamos a hacer 23 dividido entre 6, no es exacta porque 23 no es múltiplo de 6, ya lo habíamos establecido anteriormente, pero se tiene que 3 por 6, si yo busco un número que se aproxime a 6, a lo que es 23, entonces tendría que buscar el factor, que en este caso sería 3 por 6, si yo multiplico, que me da libro. 3 por 6 me da 18. Este 18 es menor a 23, ¿verdad? Y si multiplico 4 por 6, que sería 4 por 6, me quedaría 24. Al ver esto, entonces tenemos que el 24 es mayor a 23. ¿Verdad? Ahí es donde nosotros conocemos una división por defecto o por exceso. Entonces, lo que indica que el cociente exacto de 23 dividido entre 6 es mayor que 3 y menor que 4. Eso ya lo establecimos acá, ¿verdad? En este caso, en la división, en este caso 3 es el cociente por defecto y 4 es el cociente por exceso, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si yo hago una división, yo hago la división de 23 entre 6, si yo este 6 lo multiplico por 3 me va a dar 18. Claro que me va a quedar residuo, ¿verdad? Eso no lo vamos a ver ahorita. Pero si yo hago la misma división, ¿verdad? Que sería 26 entre 6, 26 entre 6, entonces ya puse el 3, pero no se acerca, me da 18. Entonces voy a acercar con el 4, 6 por 4 sería 24. Aquí me equivoqué porque era 23, no 26. Perdón. Ahí está. Aquí sería 23 y aquí sería 23. Si nos damos cuenta, si yo multiplico por 3, el 6 por 3 me daría 18. No se acercó a 23. Pero si multiplico 6 por 4 me quedaría 24. Se pasó de 23.
Entonces a esto yo le asigno, por ejemplo, a este cociente que no llegó, le vamos a decir que este es un cociente por defecto, porque no llegó a 18. Y si yo aumento el cociente una unidad más, me daría 4. Y si multiplico 4 por 6, me daría 24, que se pasó de 23. Entonces este sería un cociente por exceso. ¿Por qué por exceso? Porque sobrepasa, ¿verdad? Por favor, ojo con esto, prestenle mucha atención, ¿verdad? Tenemos entonces ahora lo que es un residuo por defecto. En la división 23 dividido entre 4, seguimos nuevamente. El cociente por defecto es 5, porque, ¿verdad? 5 por 4 me daría 20. Si el dividendo 23 restamos el producto 4 por 5, recuerden, si al dividendo 23 restamos el producto 4 por 5, que sería 20, la diferencia sería 20 menos 4 por 5, que sería 23, perdón, menos 4 por 5, que sería igual a 3. Es el residuo por defecto. En la división 42 dividido entre 9, el cociente por defecto es 4 y la diferencia de 42 menos 9 por 4 sería igual a 6. Ese es el residuo por defecto. En general, si llamamos C al cociente por defecto y D dividido entre D el residuo por defecto, R vendrá dado por la fórmula. Entonces tenemos la fórmula del residuo por defecto. El residuo por defecto va a ser igual a el dividendo menos el producto del divisor con el cociente. En ese caso vamos a probar que tendremos la división 23 dividido entre 4. ¿Verdad? 23 es el divisor, el dividendo, perdón, el 4 es el divisor, y recordemos que tenemos que utilizar el cociente por defecto, que en ese caso habíamos dicho que el cociente por defecto sería 5, porque 4 por 5 me daría 20 y me sobraría 3. Aplicando esto para hallar el residuo, porque aquí lo tenemos indicado, o sea, ya está operado, pero no sabemos cuánto residuo tiene esa división. Para hacer esto, entonces lo que yo debo hacer sería entonces colocar el 23 como dividendo menos, y en un producto voy a colocar el 4 que es el divisor por el 5 que es el cociente. Y multiplico. El residuo va a ser igual a 23 menos 4 por 5, 20. El residuo va a ser resto. 23 menos 20 me quedaría en 3. Y este sería el residuo por defecto. ¿Por qué residuo por defecto? Porque recuerden que estoy usando el cociente por defecto. En el residuo por exceso tendremos la siguiente fórmula, que es el residuo por exceso va a ser igual a D, que es el divisor, por la suma del cociente más la unidad menos el dividendo. En la división entonces tendríamos 23 dividido entre 4, ¿verdad? Es igual a, si vamos a hacer el residuo, si vamos a agarrar lo que es el residuo, el cociente por exceso, aquí me quedaría 5, perdón, 6, ¿verdad? Pero para usar esta fórmula me indica que, por ejemplo, el divisor, en este caso aquí este es el divisor, este es el dividendo y este sería el cociente por exceso, ¿verdad? Pero en la fórmula me indica, bueno, el divisor ya sé que es 4. El cociente, no debo de usar el cociente por exceso para aplicarlo en esta fórmula. Para aplicarlo sería, entonces, tengo que usar el cociente por defecto. Recordemos que el cociente por defecto era 5. 5 más la unidad menos el dividendo, que sería 23. En esta fórmula debo de utilizar lo que es el cociente por defecto. En este caso entonces me quedaría el residuo por exceso va a ser igual a 4, aquí sumo 5 más 1, me quedaría 6 menos 23. Continúo y sería 4 por 6 me daría 24 menos 23.
que es el dividendo, y resto 24 menos 23 me quedaría 1. 1 sería el residuo por exceso de la división 23 dividido entre 4, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a hacer el de 42 dividido 9. Vamos a hacer ahora esa que es 42 dividido entre 9. 42 es el dividendo, el 9 es el divisor y el cociente. El cociente, recuerden, para aplicar la fórmula debo de aplicar el coeficiente por defecto, ¿verdad? Que en ese caso, como es 42, sería 9 por 4, que sería 9 por 4 me da 36. Ese sería el cociente por defecto. Si fuera el por el exceso tendría que ser 5, porque 9 por 5, 45. Ahora bien, vamos a aplicar la fórmula, que sería entonces aquí el residuo por exceso sería igual al divisor por la suma del cociente por defecto más la unidad, todo eso menos el dividendo. Sustituyo valores y tendría el divisor es de 9, la suma del cociente por defecto más 1 me quedaría 4 más 1 menos 42, que es el divisor, el dividendo, perdón. Tengo entonces aquí residuo por defecto. Aquí sumo, aquí dejo el 9 y 4 más 1 me quedaría 5, menos 42, que es el dividendo. 9 por 5 me quedaría entonces lo que es 9 por 5 me quedaría 45 menos 42. 45 menos 42 va a ser igual a 3. 3 sería entonces el residuo por exceso de la división de 42 dividido entre 9. Residuo por exceso, recordemos, no se me va a olvidar. Ahora pasaremos a lo que es la prueba de la división. Para la prueba de la división, y ya lo había mencionado anteriormente, tenemos, por ejemplo, habíamos dicho el divisor, el dividendo, perdón, dividido el divisor iba a ser igual a el cociente. Es lo normal, ¿verdad? Ahora bien, habíamos dicho en la regla anterior, creo que es esta, exacto. En esta teníamos la regla que son estas, y esas son entonces, también se pueden comprobar con ellas lo que es la prueba de la división. ¿Verdad? En ese caso vamos a hacer algunas pruebas con esto. Eso sería entonces lo que es las reglas para poder hacer la prueba de la división. En el 1 teníamos dividendo entre el divisor es igual a cociente, que era lo que teníamos acá. Dividendo entre el divisor es igual al cociente. El dividendo dividido el cociente iba a ser igual al divisor, y el divisor multiplicado con el cociente iba a ser igual al dividendo. No se nos va a olvidar. En ejercicio 52 tenemos lo que es entonces una división, que por ejemplo la primera dice 824 dividido entre 14. Realizo la división de forma normal que yo sé, que sería, hago el signo de división, tendría 824 dividido entre 14. Para hacer esta división, recordemos que lo que yo debo de hacer es, voy a buscar un número que multiplicado por 14 se acerque al 82. Recordemos, si el divisor me dan dos cantidades, yo tomo dos cantidades también. Si las dos cantidades que tengo en el divisor son mayores a las primeras dos cantidades del dividendo, ya debo de tomar las tres cantidades. En este caso 14 no es mayor al dividendo, que es a las primeras dos cantidades del dividendo, que es 82. 82 es mayor.
Entonces ahora lo que debo hacer es buscar un número que multiplicado por 14 se acerque o me dé 82. En ese caso, por ejemplo, podría probar con 7 por 2, 7 por 4, perdón, me da 28. Escribo 8 y llevo 2. 7 por 1, 7 más 2 serían 9. Me dio 98, se pasó. Entonces no es exacto, no es 7. Entonces aquí es donde pruebo y le bajo al cociente. Entonces con 6. 6 por 4 me daría 24. Llevo 2. 6 por 1, 6. Más 2, 8. Sería 84. Si se dan cuenta, aún se pasa. Aún se pasa el 6, ¿verdad? Entonces sería entonces lo que es con 5. 5 por 4 sería 20, llevo 2, 5 por 1, 5, y los 2 que llevaba me darían 6. 6 serían 7. 5 por 1, 5, más los 2 del 20 me suman 7, serían 70. Ahora resto, que en este paso es paso obligatorio de la división, restar. Resto, y sería a 2 le quito 0, o a 0 le quito 2, pues no se podría, bajo solo el 2. A 8 le quito 7, me quedaría 1. Pero abajo lo que es el 4. Ahora busco un número que multiplicado por 14 me dé exactamente o se acerque a 124. En ese caso, pues ya vimos que 5 me da 70, 6 me daría 84 y 9 me daba 98. Perdón, sería que 7 me daba 98. Entonces vamos a probar con 8. 8 por 4, 32. 32, escribo 2 y llevo 3. 8 por 1, 8 más 3, 11. Me daría 112. Vamos a probar si me da por 9, creo que se pasa. 9 por 4, 36, llevo 3, 9 por 9, 9, 10, 11, 12. Se pasa porque me daría 126. En este caso pues no me quedó exacta esta división, porque me quedó un residuo que sería de 124 menos 112 y me quedó un residuo de 12. ¿Verdad? No es una operación exacta, entonces ahí tendría, así es como debo de efectuar lo que dice el ejercicio 52, la primera. ¿Verdad? Por ejemplo, hagamos una división exacta. Entonces si tenemos... Vamos a realizar, por ejemplo, vamos a hacer, por ejemplo, un 84 dividido entre 3. 84 dividido entre 3 sería 2. 2 por 3, 6. Resto me quedarían 2 bajo el 4. Aquí sería... vamos a ver... sería 8. 8 por 3 me quedaría 24 y ya me dio lo que es una división exacta. Entonces podríamos decir que 84 dividido entre 3 va a ser igual a 28. ¿Verdad? Ahora bien, esto es lo que yo quiero hacer, es probar las 3 reglas, o las 2, porque como esta es la normal, las otras 2, para ver, comprobar si mi división está correctamente realizada. Recuerden, este es el dividendo, este es el divisor y este es el cociente. Para comprobar sería entonces, dice, si yo divido el dividendo, que es 84, lo voy a dividir entre el cociente, que es 28, esto me tiene que dar el divisor. Vamos a probar entonces.
Voy a borrar esto. Y tendría entonces que probar la división de 84, que es el dividendo, entre 28. Sería 3, 3 por 8, 24, llevo 2, 3 por 2, 6, más 2, 8, 84, medio residuo 0. La respuesta acá sería entonces 3. Si nos damos cuenta, el divisor es el que tiene el valor 3. Está correcto. Ahora, para hacer la otra comprobación sería si yo multiplico el divisor, que es 3, por el cociente, que en este caso el cociente es 28, eso me tiene que dar lo que es el dividendo, que es 84. Comprobemos y tendríamos 28 por 3. 3 por 8 me da 24, llevo 2. 3 por 2 sería 6, más los 2 que llevaba sería 8, 84. Podemos comprobar entonces que con estas dos pruebas de la división, esta división de 84 dentro de 3 está realizada de la manera correcta, ¿verdad? Pasemos a realizar una aplicación de la división, que tendríamos entonces que es el ejercicio 52. En el ejercicio 52 tenemos, dice en la número 1, efectúa las siguientes divisiones. Me dan 3 columnas de divisiones. Nosotros vamos a trabajar únicamente lo que son, vamos a ver, bueno, explico. Recuerden, en la primera columna tenemos cantidades distintas, el divisor es una cantidad distinta que no tiene ningún cero, con el dividendo igual, no tiene ningún cero. Esas las trabajamos normal, vamos a hacer la 2 porque la primera columna de la columna número 1 ya la hice, que es 824 dividido 14. Vamos a hacer ahora la de 7245 dividido entre 26. Recordemos, si el divisor tiene dos cantidades o dos números, yo voy a agarrar las primeras dos cantidades del dividendo. Si las primeras dos cantidades del dividendo, en este caso las primeras dos cantidades del dividendo son 72, si en ese caso fueran menores al divisor, entonces debo de tomar tres cantidades. En este no es el caso, porque 72 es mayor que 26, que es el divisor. Entonces aquí sería lo que es, vamos a probar, por ejemplo, con 3. 3 por 6 me daría 18, llevo una, 3 por 2, 6 y una 7. Si podemos observar, 78 es mayor a 72, entonces le tengo que bajar una cantidad, ¿verdad? Entonces sería 2. 2 por 6, 12, llevo una, 2 por 2, 4 y una 5. Resto. 2 menos 2, 0, a 7 le quito 5, me quedan 2. Sería 20, bajo el siguiente número, que sería 4. Ahora busco un número que multiplicado por 26 me dé o se acerque a 204. En este caso ese número sería, vamos a probar con 7. 7 por 6 me da 42, llevo 4, 7 por 2 es 14, más 4, 15 y 6, 7, 18. Si probamos con 8, 8 por 2 me da 16, vamos a ver, 6 por 8 me da 48, escribo 8 y llevo 4. 8 por 2 me da 16, más 4, 20, entonces me daría 208, que sería mayor a 204, entonces me quedo con 7. Resto, a 4 le quito 2, me quedan 2, a 0 le quito 8, no se puede, entonces le prestamos, que se convierte en 10 y este se convierte en 1. A 10 le quito 8, me quedan 2 y este sería 0. Ahora bajamos el 5. Ahora sería lo que es 20. Tengo que buscar un número que multiplicado con 26 me dé o se acerque a 225. En ese caso sería 8, porque el 7 me da 182, sería menos, o sea, 8. 6 por 8 habíamos dicho que es 48. Llevo 4. Ahora 8 por 2, 16. Más 4 serían 20. Me quedarían 208. Resto. A 5 le quito 8, no se puede. Tengo que prestarle al 2 para que se convierta en 15 y este 2 se convirtió en 1. A 15 le quito 8, me quedan 7.
Este 2 que le prestó al 5 para volverse 15 queda en valor de 1. 1 menos 0, 1. Y 2 menos 2, 0. La respuesta de esta división sería entonces un cociente de 278 con residuo de 17. Es una división inexacta. Ahora bien, ¿qué pasa con las divisiones en donde yo tengo divisores que tengan ceros o unidades seguidas de ceros, que sería la segunda columna? Por ejemplo, vamos a tener lo que es 14. Yo tengo lo que es 14 dividido entre 10, que es la más sencilla. Para trabajar estas divisiones lo que vamos a hacer es pasarlas de una forma horizontal a una forma de fracción. ¿Verdad? Recordemos que en este caso, este es el dividendo, perdón, y ese es el divisor. El primer número que aparece es el dividendo y el segundo número sería el divisor. Para pasarlo a una como fracción, recordemos que el dividendo va en la parte de arriba y el divisor va en la parte de abajo, de esta forma. Entonces la transformamos y tendría 14 en la parte de arriba porque es el dividendo y tendríamos 10 en la parte de abajo. Ahora bien, ya que la tengo en forma de fracción, lo único que debo de saber es que el 0 lo que me indica cuando voy a dividirlo, ¿verdad? Que el 0 está, que digamos que una unidad seguida de ceros está en la parte del divisor, lo único que debo hacer es correr el punto decimal del lado izquierdo. En este caso el punto decimal en el dividendo está acá. Pues eso son 14 enteros, ya no tiene ningún decimal. Si yo tengo un 0 acá, este 0 me permite correr el punto decimal un espacio hacia acá. Entonces, porque solo tengo un 0. Si tuviera 2 0 lo corro 2 espacios. Pero como solo tengo un 0, se elimina y me quedaría entonces 1.4. Dividido dentro de 1, si es que ustedes lo quieren dejar así. Este 1.4 dividido dentro de 1 sería como respuesta 1.4. Y esa sería la respuesta de 14 dividido dentro de 10. Probemos con otro. Y tendríamos entonces lo que es, por ejemplo, 456 dividido entre 100. Recuerden, lo pasamos como fracción y tendrían el dividendo, que es el primero que aparece, va en la parte de arriba y el divisor va en la parte de abajo. Tengo 456 dividido entre 100. De la misma manera, el punto decimal de 456 está en esta parte. Si yo quiero dividirlo, entonces recuerden, el punto decimal lo muevo la cantidad de ceros que tenga el divisor. En este caso tengo 1, lo muevo un espacio. Otro 0 y lo muevo otro espacio. La respuesta de esta división sería 4.56. Y así es como voy a operar lo que es la columna 2 de los dividendos con divisores con unidad seguida de ceros, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué pasaría ahora si en dado caso tanto el dividendo como el divisor tengan ceros, que es en el caso de la tercera columna? Operamos lo siguiente. Por ejemplo, la primera que sería 5.000, que sería 5.600 dividido entre 100. Aplica lo mismísimo. Entonces lo transformo a una fracción que sería 5.600 y lo voy a dividir entre 100. Aplica exactamente lo mismo, solo que ahora yo puedo lo que es, si tengo un 0 arriba y tengo un 0 abajo, lo puedo omitir o eliminar. En este caso, la división de 5.600 entre 100 me va a dar únicamente los que no taché, que sería 56. Esa sería la respuesta. Operemos otra. Por ejemplo, la última, que sería de esa columna, que sería 98.730.000 dividido entre 10 millones, ¿verdad? Sin ningún otro número. 10 millones.
Lo transformo a fracción que sería 98.730.000, 1, 2, 3, dividido entre 10 millones. 2, 3, 1, 2, 3. Ahí está. ¿Qué hacemos? Pues eliminamos los ceros, ¿verdad? Este 0 lo elimino con este con este con este y este con este. Si podemos ver, entonces ahora ya me quedaron números, pero tengo 0 en la parte de abajo. Entonces, por ejemplo, yo puedo copiar nuevamente 98, que sería 9873, y abajo puedo copiar los que no eliminé, que sería 1, 1, 2, 3. 3. Y ya tengo lo que anteriormente trabajé. Aquí estaría entonces, vamos a hacerlo en otro color, aquí estaría entonces el punto decimal. Por cada 0 que tenga voy a mover el punto decimal un espacio, otro 0, otro espacio y otro 0 que me daría otro espacio. La respuesta de acá sería 9.873. ¿Verdad? De esa forma voy a trabajar entonces las cantidades que tengan ceros, ¿verdad? Hasta acá el video del día de hoy. Si tienen alguna duda, no me preguntan sin pena y yo les trataré de solucionar, ¿verdad? Y nos vemos en el próximo video. Adiós.